Todos recuerdan ese gol. Minuto 116, final de la Copa del Mundo 2010, cuando Andrés Iniesta hizo historia y cambió para siempre el fútbol español. Pero hay otra decisión, mucho más silenciosa, sin cámaras, sin estadio, sin millones mirando, que casi nadie conoce. Una decisión que, según algunos medios deportivos como Marca y ESPN, terminó ayudando a que un club no desapareciera. No fue un gol, no fue un título, y curiosamente, ni siquiera fue celebrado. ¿Por qué un jugador en la cima del mundo decidiría mirar hacia atrás, hacia un pequeño club olvidado, cuando todo el mundo estaba mirando hacia adelante? Y lo más importante, ¿realmente cambió algo? ¿O fue solo un gesto que nadie notó? Antes de los estadios llenos, antes de los títulos, antes de que el mundo entero coreara su nombre, la historia de Andrés Iniesta empezaba en un lugar mucho más simple. Albacete Balompié. Un club pequeño, un estadio sin lujos, gradas que muchas veces ni siquiera se llenaban. Ahí no había cámaras, no había presión mediática, solo había tierra, balones y niños corriendo detrás de un sueño. Iniesta llegó ahí siendo solo un niño, sin fama, sin garantías, solo con algo que no se puede medir: ilusión. Fue en ese lugar donde tocó un balón por primera vez con intención, donde aprendió lo básico, pero también algo más importante: el valor de pertenecer a algo. Porque hay lugares que no te hacen famoso, pero te hacen quien eres. Y aunque el mundo después lo llevaría lejos, muy lejos de ahí, ese lugar nunca lo dejó del todo. Año 2011. Mientras el mundo veía a Andrés Iniesta en la cima, levantando títulos con el FC Barcelona, en silencio, algo muy distinto estaba ocurriendo. En Albacete Balompié, el club que lo vio empezar, estaba cayendo. Deudas acumuladas, jugadores sin cobrar, empleados obligados a marcharse, y un estadio cada vez más vacío. No era una mala racha, era una caída lenta, constante y peligrosa. El riesgo ya no era perder partidos, era desaparecer. Y lo más duro es que casi nadie estaba mirando. No era un club grande, no generaba titulares, no vendía historias. Para la mayoría, ya no importaba. Pero para Iniesta, no era la mayoría. Era el lugar donde todo comenzó. Y ahí aparece la pregunta que cambia todo. ¿Debe hacer algo o seguir adelante como si nada? En ese momento, Andrés Iniesta estaba en el punto más alto de su carrera. Jugaba en el FC Barcelona, ganaba títulos y todo el mundo miraba hacia él. Podía seguir adelante, sin mirar atrás, sin involucrarse. Nadie se lo iba a reprochar. Nadie se lo iba a exigir, pero había algo que no encajaba, porque mientras su carrera subía, el lugar donde empezó se estaba apagando. Y entonces tomó una decisión, silenciosa, sin anuncios, sin cámaras. Según medios como ESPN y Marca, Iniesta invirtió alrededor de 420.000 euros para convertirse en accionista y ayudar a que el club siguiera existiendo. No fue un acto público, no hubo rueda de prensa, no hubo mensaje en redes. De hecho, durante mucho tiempo, casi nadie habló de ello. Y ahí es donde la historia cambia, porque en una época donde todo se muestra, él eligió hacer algo que prácticamente nadie iba a ver. Pero esa decisión no lo cambió todo, no convirtió al Albacete Balompié en un gigante, no llenó el estadio de un día para otro y no evitó que el club siguiera sufriendo, porque la realidad fue otra. Temporadas difíciles, resultados irregulares y en algún momento incluso el descenso. No hay música épica aquí, no hay final perfecto, porque esto no es un cuento. Y quizá ahí está lo más importante. Lo que hizo Andrés Iniesta no fue salvarlo todo, fue evitar que todo desapareciera, fue ganar tiempo, fue sostener algo lo suficiente para que siguiera existiendo. Y eso cambia la pregunta. Ya no es ¿funcionó?, sino ¿cuánto vale
que algo no desaparezca. Y quizá lo más interesante es que esa no fue la única vez, porque lo que hizo Andrés Iniesta con Albacete Balompié no fue una excepción, fue una forma de ser. A lo largo de los años, ha participado en partidos benéficos, eventos solidarios y distintas iniciativas sociales en España. Nada espectacular, nada viral, nada diseñado para titulares. Algunas de estas acciones han sido mencionadas de forma discreta por organizaciones del fútbol como UEFA, pero sin grandes campañas, sin narrativa, sin ruido, y eso es lo que lo hace distinto, porque en una época donde ayudar a veces también significa mostrarse, él eligió algo mucho más difícil: hacerlo en silencio, sin convertirlo en imagen, sin convertirlo en marca, solo hacerlo, como si no necesitara que nadie lo supiera, como si el valor estuviera en el acto y no en la reacción. Pero hay otra parte de la historia, que casi nunca aparece en los resúmenes. Una parte más silenciosa, más incómoda, más humana. Después de perder a su amigo cercano, Dani Jarque, Iniesta entró en un periodo difícil, muy difícil. En entrevistas recogidas por medios como The Guardian y BBC, él mismo lo explicó sin rodeos. Dijo que hubo días en los que no sentía nada, ni alegría, ni motivación, ni siquiera jugando al fútbol. Todo seguía igual por fuera: los partidos, los entrenamientos, las victorias. Pero por dentro, algo no estaba bien. Y es aquí donde la historia cambia otra vez. Porque cuando alguien pasa por ese vacío, empieza a ver las cosas de otra manera. Empieza a entender lo que realmente importa. Quizás por eso, sus decisiones nunca buscaron aplausos. Quizás por eso, cuando tuvo que elegir entre avanzar o mirar atrás, no fue una decisión tan simple. Porque no se trataba de dinero, ni de fútbol. Se trataba de no perder lo poco que todavía tenía sentido. Así que al final, no se trata de números, ni de títulos, ni siquiera de resultados. Porque lo que hizo Andrés Iniesta no cambió el fútbol, pero cambió algo más pequeño, y quizás más importante: un estadio que no se apagó, un club que siguió existiendo, un lugar donde los niños todavía pueden llegar con un balón y creer que todo es posible. No fue un gesto que llenara titulares, no fue una historia que se repitiera 1000 veces, pero fue suficiente. Suficiente para que algo no desapareciera. Y a veces, eso es todo lo que hace falta. No salvar el mundo, solo evitar que una parte de él se pierda. Porque hay cosas que no valen por lo que son, sino por lo que representan. Y ese pequeño club representaba un comienzo, el suyo y el de muchos más. Al final, cuando todo pasa, cuando los títulos quedan atrás y los estadios dejan de rugir, lo único que permanece es lo que decidiste hacer cuando nadie miraba. Porque no todos tienen la oportunidad de cambiar el mundo, pero todos, en algún momento, pueden elegir no olvidar de dónde vienen. Y quizás esa es la diferencia entre tener éxito y tener significado. Así que la pregunta no es sobre Andrés Iniesta, es sobre ti. Si un día llegas lejos, si todo sale bien, si logras lo que sueñas, ¿seguirías avanzando sin mirar atrás? ¿O volverías para proteger aquello que te ayudó a empezar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, historias que no siempre aparecen en los titulares, suscríbete. Porque a veces, las historias más importantes son las que casi nadie cuenta.